Comezan as historias con nomes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nin lembrar. e nos pouquiño a pouco ímonos situando, Construindo barricadas no país dos alalás, nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. nos aleitadora, nos conquistadoras, brillantes activistas, la vida todo día, e nos que resistimos a séculos de forza, e nosas matriarcas do país dun tal real. Comezan as historias con nomes encumados, Remata sempre todas con mulleres que os salvaron, da morte do intelecto, insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. e nos pouquiño a pouco, Ímonos situando, construindo barricadas no país dos alalás, nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousas sen podernos despistar. nos aleitadora, nos conquistadoras, brillantes activistas, la vida todo día, e nos que resistimos
insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nin lembrar. e nos pouquiño a pouco ímonos situando, construindo barricadas no país dos alalás, nos en corpo e alma, Nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. nos aleitadora, nos conquistadora, brillantes activistas da vida cotidiana. E nos que resistir. comezan as historias con nomes encumados, Rematan sempre todas con mulleres que os salvaron, Da morte do intelecto, insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nin lembrar. e nos pouquiño a pouco ímonos situando, construindo barricadas no país dos alalás, nos en corpo e alma, Nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. nos aleitadora, nos conquistadora, brillantes activistas da vida cotidiana, e nos que resistimos a séculos de forza, e nosas matriarcas do país dun tal real. Comezan as historias con nomes encumados, Remata sempre todas con mulleres que os salvaron, da morte do intelecto, insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. e nos pouquiño a pouco ímonos situando, construindo barricadas no país dos alalás, nos en corpo e alma, nos mercando calma, Nos cousa por cousas sen podernos. Es en el deporte uno de los ámbitos en los que más se están haciendo notar las consecuencias nefastas de la identidad de género. Actualmente las mujeres de todo el mundo están compitiendo en desigualdad de condiciones profesionalmente con personas transgénero con una fisiología masculina. Bueno, pues para que nos hable de esto tenemos con nosotros a Nuria Coronado, que seguramente la conocéis, que es periodista, conferenciante, formadora en comunicación, premiada por su labor profesional y personal en la defensa de la igualdad y, bueno, autora, entre otras, de Mujeres de Frente y Hombres por la Igualdad. Y entonces, pues le doy paso a Nuria Coronado. Pues muchísimas gracias, Uxía, muchísimas gracias a la Diputación, a toda la asociación y a todas vosotras que estáis aquí, a quienes nos estáis siguiendo en el streaming, que espero que sea interesante, y a las compañeras que me han precedido, que siempre es un honor estar rodeadas de mujeres de las que seguimos aprendiendo y seguimos combatiendo cada uno de los días, porque el feminismo no conoce de días, no conoce de descanso, sino de batallas que cada día seguimos luchando, ¿no? Y por eso estamos.
Y ese feminismo que cada día nos trae a esa batalla nos hace replantearnos todos y cada uno de los días la misma pregunta, que si os digo a vosotras que es ser mujer, cualquiera de nosotras la tenemos muy claro, pero que nos confunden una y otra vez para que confundamos el ser mujer con otra cosa o con otras realidades. Y bueno, os he traído a una gran mujer que seguramente también conoceréis, Tamara Falcó, mujer feminista de la cuna de nacimiento. Y bueno, no os he querido traer el vídeo para ahorraros un poquito de disgusto, pero os traigo un fotograma de un vídeo que grabó recientemente para una revista que también colabora mucho con el feminismo, en la que Tamara nos explicaba y nos mostraba el armario de su casa, porque no hay nada más importante para una mujer en ese qué es ser mujer, vosotras lo sabéis, que el armario de vuestra casa, que seguro se parece muchísimo al de Tamara, igualito. Y llegó un momento en ese vídeo de 20 minutos que yo lo vi porque dije, esto es un experimento sociológico, cómo somos las mujeres, qué diversidad de mujeres hay en el mundo, ella es una de ellas, para favor suyo, claro que no tiene tantos problemas como podamos tener nosotras. Y llegó un momento en ese vídeo en el que cuando ella mostraba todo su vestuario, sacaba la chaquetilla de chef. ¿Y qué decía? Que cuando ella se ponía esa chaquetilla de chef, se sentía chef. Esto tiene muchísimo que ver con todo esto que nos estoy ironizando porque tiene muchísima gravedad, ¿no? Pero ¿qué es ser mujer? Y que cuando alguien hoy en día dice que es mujer, se siente mujer y por lo tanto tiene que ser tratada por esa decisión o ese deseo como mujer. Y además, no solamente se está redefiniendo el concepto jurídico, como ha dicho la compañera, el concepto biológico y real, que esto no es pseudociencia, de qué es ser mujer, sino incluso el concepto del feminismo. Nos están borrando ese feminismo histórico del que venimos y por el que tenemos que dar gracias. Ayer mismo Clara Campoamor, 90 años, gracias a la lucha combativa de una evolucionista para que hoy nosotras podamos estar aquí votando. Ese es el feminismo de verdad, al que ahora le llaman tradicional. No hay nada más revolucionario que la tradición, porque venimos de esa tradición y de esa genealogía. Ahora también nos reconceptúan el feminismo. Y quiero descubriros un feminismo, por si acaso no lo sabéis, como el de Tamara. Ahora también tenemos que dar ese concepto de mujer al feminismo milimétrico. Yo sé que no suena así según lo cuento, pero ahora os lo voy a contar. Y como yo soy periodista, también me gustan mucho los datos, porque los datos son ciencias y los datos avalan la realidad y la opresión que vivimos las mujeres a nivel deportivo. Las mujeres solo ocupamos un 5% de todas las portadas de los medios de comunicación, cuando sin embargo somos las que hemos demostrado en Juegos Olímpicos o en campeonatos o en competiciones internacionales quienes ganamos más medallas. Pero eso no importa. Entonces viene ahora el feminismo milimétrico, que tiene que ver mucho con la talla de pecho que tengamos o no tengamos. Yo no sé si esto os suena a algo. Es ese feminismo milimétrico de la cuarta ola que ayer hacían un acto relativamente, pues eso, vanagloriándose de ese feminismo nuevo que sin ellas no existía antes, que parece que tenemos que no ir a la parte de atrás, sino a ese feminismo que se lleva haciendo en España desde hace 2 años en este Ministerio de la Igualdad, y donde esta ministra que tenemos pues nos dice milimétricamente qué es ser mujer, y eso depende de la talla de pecho que tengamos. Feminismo milimétrico. Y si no solamente fuera por esa talla de pecho, bueno, yo sé que esto duele mucho, pero bueno, que sepáis que también, además del pecho, el feminismo se mide por el tamaño del coño que tengamos. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo la propia ministra, que además se contradice a sí misma porque el piropo es una cosa, depende del día, y el piropo es otra cosa cuando la entrevistan a ella, ¿no? Bueno, pues ese feminismo milimétrico que tanto se les llena la boca de decir que buscan la igualdad y que sin ellas no seríamos nada en este país, las mujeres no habríamos conseguido nada. Y siguiendo a los propios datos que utilizan el propio Ministerio de Igualdad en una encuesta, la macroencuesta contra la violencia sexual que hubo en el año 2019, cuando por aquel entonces estaba de vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ese feminismo milimétrico mide milimétricamente muy bien lo que significa ser mujer en el 2021 en España.
mide milimétricamente bien con datos objetivos, no con ese 0,1% que antes hacíamos, que puede ser a la población a la que puede ir dirigida esta ley que nos quieren colar, y nos hablan como todas y cada una de nosotras, en algún momento de nuestra vida, el 50% de nosotras vamos a sufrir alguna agresión sexual. Eso es ser mujer. Y por eso tenemos que estar defendiendo que no nos pueden borrar y no nos pueden quitar esa realidad, porque es contra la que estamos luchando todos y cada uno de los días. Qué curioso, ¿no? Qué claro tienen lo que es ser mujer cuando los Juegos Olímpicos, como hemos visto ahora, no hablan de esa discriminación, de esa opresión, pero sí que nos muestran, como estas imágenes que os traigo aquí, porque vamos a hablar de deporte y vamos a ver mujeres, cómo nos comentan que para grabar a escondidas mientras realizan estiramientos, sí que saben diferenciar muy bien quiénes somos mujeres, ahí no hay ninguna duda, y la identidad está clarísima, son nuestros cuerpos, nuestra cosificación, pero luego ya para competir, ahí ya tenemos unas... ¡buah! Cualquiera. Pues no sé, si somos mujeres para una cosa, también tenemos que ser mujeres para otra. Y tenemos que defender, porque ese es el mayor deporte que tenemos que estar haciendo, la igualdad, el competir en igualdad y no en esa desigualdad. Y os he traído aquí 2 ejemplos que hemos visto todas mundialmente y con datos, o sea, yo no me invento las cosas, vamos aquí a ver realmente lo que significa ser mujer en el deporte ahora y saber de dónde venimos, ¿no? ¿Y por qué se nos graba y se nos cosifica a las mujeres? ¿Por qué se nos sexualiza y no pasa absolutamente nada? Y nadie levanta la voz en este país, nada más que las feministas abolicionistas, que somos las que estamos luchando realmente por esa igualdad, ¿no? Y sin embargo, yo estuve buscando fotos de esa misma grabación de este señor que ahora se ha identificado mujer y que precisamente esta mañana en la Universidad de Nueva Zelanda la han nominado a la primera mujer trans que ha participado en los Juegos Olímpicos, y ya no solamente el mérito de estar ahí, sino que la están nombrando y la están dando unos honores. Y yo cuando he ido a buscar en los medios de comunicación esas imágenes cosificadas y sexualizadas de una compañera como es la que hemos visto, las únicas imágenes que he encontrado de Lauren Hubble son estas que aparecen y que las podéis buscar de pantallazo directamente en búsqueda de imágenes de Google, donde yo no veo ninguna sexualización, no veo ninguna cosificación. Es decir, que la diferencia la estamos viendo solamente en el tratamiento que tenemos todas y cada una de las mujeres en el día, que somos sexualizadas, cosificadas, ninguneadas y siempre somos tratadas como un subconcepto categórico y real, ¿no? Y somos nosotras las que, saliendo a la calle, como salieron las compañeras cuando se estaban celebrando los Juegos Olímpicos, para decir que los deportes de mujeres tienen que seguir siendo deportes de mujeres y que son nuestras fobias, justicia social, es justicia equitativa. Ellas salieron y pusieron los cuerpos. Ahora que se habla tanto de poner los cuerpos, estamos poniendo los cuerpos y estamos poniendo en riesgo también nuestro día a día. Quienes estamos luchando por la justicia salieron a defender la dignidad y la honra de esas mujeres que ahora quedan en desigualdad y que ya no están compitiendo en igualdad. Están quitándose todo ese esfuerzo que lleva a ir a una competición mundial como es la de los Juegos Olímpicos, o competiciones diarias, ¿no? donde realmente están esforzándose mucho, ¿no? Y como hay algo básico que es muy importante, que es la genealogía feminista que tenemos que hacer, vamos a decir de dónde venimos para saber que si hoy en día ni siquiera hemos logrado la igualdad, como esa poquita igualdad que hemos venido nos la van a borrar y nos la van a quitar, y vamos a luchar para que eso no surja. ¿Os acordáis de los Juegos Olímpicos de Grecia? Ninguna de nosotras estábamos allí, pero ya por aquel entonces a las mujeres se nos negaba, porque éramos mujeres, porque no teníamos derecho a nada, ni siquiera al deporte. Y en los primeros Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, las mujeres estábamos como estamos ahora en el siglo XXI, para aplaudir, para quedar bonitas en las gradas y para estar calladitas y no alcemos la voz, porque eso no está bien, eso no gusta, ¿no? Y por eso los Juegos Olímpicos, cuando las mujeres dijeron ya había feminismo, porque siempre en cualquier mujer hay un feminismo, hay un grito de sublevarse a lo que no nos establece como sujeto, sino que nos establece como objeto. Dijeron, hasta aquí vamos a llegar. Yo, por ser mujer casada, que podía ir en la antigua Grecia al estadio a ver a los señores correr, a ver a los señores competir, y a las mujeres solteras también, pues
creemos nuestros propios Juegos Olímpicos, y las griegas, que eran muy griegas en ellas, en esa identidad que antes hacía, yo también quiero ser griega por esto, pues dijeron, pues vamos a crear nuestros propios Juegos Olímpicos y vamos a hacer lo mismo que hacen ellos con nosotras. Oye, es que solo para mujeres y para 4 años. Y crearon estos Juegos Olímpicos en honor a una diosa que era la diosa Hera. De ahí venimos. Y como establecía también nuestra compañera, quiero hacer también que es muy importante la lucha no solamente que tenemos en el cuerpo a cuerpo todos y cada uno de los días en nuestros espacios, sino las redes sociales. Es un espacio que también hemos conquistado recientemente desde el feminismo para hacer propaganda maravillosa de esa igualdad. Cómo corrían en estos Juegos Olímpicos, y también hay datos verídicos, no inventados, no conceptualizados, de cómo eran estos Juegos Olímpicos y cómo corrían estas compañeras, bueno, pues con un hombro por abajo, con unas faldas especiales, y en las cerámicas las podemos encontrar, ¿no? En la época romana, como aquello era pagano y no se podía competir, bueno, pues no hubo, pero un poquito más adelante, en la Edad Media, cuando se retomaron los Juegos Olímpicos, pues nuevamente dijeron, esto no es para las mujeres, no se puede competir de la misma manera, y bueno, pues, ¿por qué? Porque nos lo decían nuevamente quienes estaban detentando el poder, que eran los hombres, ¿no? Quienes organizaban todo, ¿no? Y bueno, pues nos entretenían con algunos juegos menores donde nos permitían jugar o participar, como era la hípica o la caza, ¿no? Y en esa misma época en China, y también hay vestigios y también hay esa prueba que podemos encontrar en lienzos y en cuadros de unos juegos que se parecían mucho al fútbol, el Cuyu, que eran los que practicaban las mujeres, pero eran siempre como esta cosita, ¿no? Que sale aquí, pero no era lo normal, ¿no? Y llegamos a la época victoriana, el año 1837-1901, donde nuevamente la excusa de la ciencia, utilizada en ese momento siempre para el amparo en positivo del hombre, se nos dice a las mujeres que tampoco, y que en todo caso, que si competimos, vamos a competir por 2 razones muy importantes, que es como hemos sido siempre socializadas las mujeres, por la maternidad y por la propia educación. Entonces, fijaros que nos dejaban competir porque era bueno para la maternidad, o incluso para nuestra belleza, o para esas capacidades, ¿no?, artísticas que podíamos tener. Esas eran las razones por las que nos dejaban competir a las mujeres, y nos dejaban nuevamente. Nunca hemos podido ser libres ni siquiera para correr, ¿no? Tenemos aquí al señor fundador de los Juegos Olímpicos modernos, Pierre Dacour, no sé si lo conocéis, tampoco pasa nada si no lo conocéis, porque total, para lo que tenía que decir, nos tenía que decir que nos ponían en la época moderna como en la antigua Grecia, que las mujeres solamente servíamos, pues eso. ¿Os acordáis cómo hace no tanto las azafatas las subían para dar el besito al ciclista o para darle quedar bien en la foto? Pues igual, nos decía que tampoco podíamos las mujeres, ya en una época mucho más moderna, competir, porque teníamos que estar para tener una función: coronar al vencedor con las guirnaldas del triunfo. Qué bonito, qué justo, qué cosa, ¿no? Y que si no, decía que el deporte femenino no es práctico ni interesante, lo dicen ellos. ¿Por qué no es práctico e interesante? Porque quieren ser el sujeto político del protagonismo absolutamente siempre los hombres, ¿no? Entonces nos encontramos con que una y otra vez tenemos trabas, tenemos que saltar por esas vallas que estaban aquí estas compañeras ya a lo largo del siglo XIX, cuando en estos Juegos Olímpicos tampoco nos dejaban correr mucho, y dijeron, pues hacemos como las griegas, pues nosotras también vamos a organizar nuestras propias competiciones. Y vieron, cuando en 1922, que fueron muy poquitas las mujeres que pudieron competir, ¿no? Que eran de 997, solo 22, imaginaros qué tanto por ciento es ese, si es que era ridículo, ¿no? Pues dijeron, pues nosotras vamos a hacer nuestras propias Olimpiadas, y fue tanta las mujeres que querían también competir, y fue tanta la gente que fue a verla, que se hizo tan masivo que ya a los señoros como estos que de antes, que solamente nos decían que nos podíamos ir para coronar a los vencedores, dijeron, tuvieron que pasar, y nunca mejor dicho, por el aro de las Olimpiadas, y entonces dijeron, venga ya, bonitas, os dejamos, ¿no? No es en los dejamos, es que tenemos ese mismo derecho, y como tenemos ese mismo derecho vamos a lucharlo. Y fue gracias a grandes mujeres como en 1973, no sé si os acordáis de la gran Nadia Comaneci, que le decían que era la niña que nunca sonreía y que solamente pudo sonreír ese día que
hizo un 10 en puntuación, y no solamente hizo un 10 para ella. Las mujeres, cuando hacemos algo, no lo hacemos solo por nosotras, lo hacemos por todas, y era demostrar que éramos capaces de ser mujeres 10, como sabemos que lo somos todos y cada una de los días, que este es un deporte olímpico, el de ser mujer en el día a día. Y como Nadia Comaneci ese día pudo sonreír y pudo demostrar al mundo que ella, una niña menor de edad, pudo ser tan fuerte, tan libre como lo podían ser los hombres, ¿no? Pero sin embargo, fijaros, no solamente esa desigualdad que no nos permitía a las mujeres jugar, practicar o competir, sino cómo esa biología que nos marca desde el nacimiento y que nos dice que la opresión es la que es, también nos marca en los deportes. Y cómo esa niña, como tantas otras, como Simone Biles, cómo sufría esas vejaciones continuas cuando estaba entrenando, cómo las maltrataban física y psicológicamente, como muchísimas gimnastas, muchísimas deportistas en la época antigua, y ahora estamos viendo que esto no ha cambiado, esto va de lo mismo, de esa violencia sexual que está introducida en el deporte de la misma manera que está introducido en todos los ámbitos de la vida, cómo eran maltratadas, cómo eran vejadas, y cómo incluso Nadia Comaneci, que fue un símbolo político para el gobierno de los Romanescu en la Rumanía aquel momento, fue utilizada, y bueno, pues el hijo del dictador, para él era su novia, pero cómo la maltrataba y cómo la amordazaba, una violencia tan inusitada que solo la contó años después, y cuando su propia madre se enteró de eso, dijo que no habría carretera para correr si se hubiera enterado ella antes de esa violencia sexual. Eso es parte también de esa discriminación que sufre la mujer en el deporte. Y nos vamos a la primera mujer que se lanzó y que dijo que ella quería correr su primera maratón y que no le importó que la agarraran los hombres, porque los hombres nuevamente decían que correr no era para mujeres, igual que en la antigua Grecia, igual que en los Juegos Olímpicos más modernos, ¿no? Porque esa era una cosa de señores. Y esta fotografía mítica, que supongo que habéis visto todas y todos, es también un documento y es un dato objetivo. ¿Y qué pasa? Que el pasado 8 de marzo el Ministerio de Igualdad no se le ocurre sino hacer una campaña utilizando esta imagen tan icónica, esta imagen tan potente, esta imagen que nos vuelve a poner a las mujeres 10 en el decir, podemos estar en los lugares donde queramos, no en los lugares donde los hombres nos vayan a buscar, como son los prostíbulos o como son otras prácticas, sino en los campos, en las carreteras donde queramos estar, y utilizan esta imagen tan icónica y tan brutal, borrando nuevamente la imagen de la mujer, y la hacen campaña para el 8 de marzo. ¿Y qué hacemos nuevamente las feministas? Alzar la voz. Frente a toda la opresión y a todo el miedo que nos quieran meter, alzamos la voz. Alzó la voz la compañera Laura Redondo, que hoy está aquí. También he querido traer ese tuit precisamente porque aprendo mucho de ella, de su valentía, en estos tiempos donde la valentía parece que tiene precio, pero el único precio que no queremos pagar es ese, el de no perder esa valentía, ¿no? ¿Cómo tenemos que estar definiendo una y otra vez esa pregunta con la que empezaba, que es ser mujer? Y ser mujer es todo esto que os he estado contando. Y ser mujer es que la propia protagonista, que llevaba ese dorsal 261, supo lo que era ser mujer entonces y lo que sigue siendo ser mujer ahora. Mujer no es una definición que nos podamos llevar a la metafísica. La física de la realidad es la que nos define como mujer, ¿no? Y es la que en el día a día no nos está permitiendo tener esa igualdad. Y cuando no hemos conseguido esa igualdad, de repente llega, y digo de repente porque ha sido así como has dicho tú antes, Maripaz, porque con lo que nos cuesta tantos siglos lograr, no se cambia nada o casi nada, y con aquello que nos puede poner todavía en dificultad más y que nos puede borrar aún más, de repente llega y nadie se pregunta nada, nadie habla con las expertas y con los expertos, pero aquí nos la quieren colar. Y cuando nos quieren colar esta ley de igualdad, que le llaman de igualdad con... bueno, porque se ríen de nosotras directamente, ¿no? Es así de descarado, no se cortan ni un pelo. Bueno, como esos 4 artículos en los que afecta a las mujeres, como eso lo que hace es borrarnos absolutamente del mapa. Y ahora ya cualquier persona que se autoidentifique como mujer puede correr o puede competir en igualdad con todas esas mujeres que están sudando la camiseta todos y cada uno de los días. Y cómo con menos de 16 años todo eso está afectando. Y cómo además esa ley que nos pretenden colar es contradictoria con ella misma. Y ahora lo vamos a ver, ¿no? Porque te dicen, cualquier hombre que ahora se autoidentifica como mujer puede competir,
pero puede competir en España, pero no puede competir con esos tratados internacionales como antes hablábamos del Convenio de Estambul o como las normativas internacionales que te dicen que puedes competir como mujer siempre y cuando tú demuestres biológicamente que eres una mujer. Con lo cual pasa, como dice la compañera Ana Pollán, y me gusta siempre hacer genealogía feminista de mujeres que están luchando en el día a día, que esta ley trans, mencionando también a Janice Raymond, lo que señala es que lo que hace es invadir aquello que por pura definición lo excluye necesariamente, de tal manera que se reafirma ocupándolo todo, es decir, que nos borra a estas mujeres que están en el deporte día a día para que otros y otras, o aquellos que se autodefinen ahora mismo como mujeres, ocupen absolutamente todo y si yo estoy aquí, pues tú te tienes que echar a un ladito una vez más. ¿Y qué os decía? Que esta propia ley no solamente es discriminatoria, sino que además no tiene esa validez internacional. Es decir, que esas personas que se han autodefinido como mujeres y que están compitiendo no podrían competir internacionalmente a representar a nuestro país porque la ley superior, digamos que así rige, que es la internacional, no se los permite. O sea que fijaros, tanto que están defendiendo a esa población, resulta que luego no saben ni defenderla realmente, ¿no? Entonces, fijaros el nivel de preparación que hay en este anteproyecto. ¿Y qué pasa? Que, bueno, una vez que ha entrado hasta la cocina todo esto, es muy difícil sacarlo, ¿no? Y estamos teniendo casos, y uno de ellos es muy conocido como el de Caste Semanya, ¿no? Este hombre autodefinido como mujer y que ya compite como mujer, que ni siquiera el propio COI en las propias competiciones internacionales le han permitido correr porque su nivel su nivel hormonal era tal el avance y digamos cómo iba a dejar atrás a cualquier mujer que dice, usted no puede correr por mucho que quiera. ¿Por qué? Porque es que es poner en auténtica desigualdad a todas esas mujeres que están compitiendo y están corriendo, ¿no? Y estas personas, ¿qué pasa? Que se crecen tanto por ese lobby farmacéutico, por ese lobby económico, por ese lobby político tan brutal con el que están apoyados, que no es el que tenemos las feministas. Yo siempre digo que las feministas tenemos la razón, pero no tenemos ese otro poder. Si tuviéramos ese poder, el machismo había desaparecido. Estoy absolutamente convencida de todo eso. Bueno, pues Semenya ahora lo que pide es que esa concepción de su deseo se adecue a lo que todo el mundo tiene que pensar y sentir también. Hombre, y además, si lo vemos mal, es que las transfobas y las que no somos justas y las que no defendemos los derechos humanos somos las demás. Y está pidiendo a la Federación Internacional de Atletismo que se adecue y que cambie y que avance y que se adapte a sus deseos y borrando y echando a un lado a ese mapa con el que son sus propias compañeras de viaje, ¿no? Tanto que dice ser mujer, pues oye, tienes que competir con lo mismo. Pues no, hay que adaptarse a lo que estas mujeres dicen y quieren, ¿no? Y como dice también la compañera Tasia Aránguez, otra gran mujer que está liderando, que está batallando con la razón de las leyes, que creo que no hay nada que nos pueda proteger más, aunque luego sean solamente papel mojado, porque luego estamos viendo en el día a día que esto no funciona, como habla de las leyes de autodeterminación que disponen que cada persona participará en la categoría deportiva de su sexo registral, ignorando la ventaja que tienen quienes compiten con esa identidad, pero porque han nacido, y eso no se puede borrar nunca, por más que lo quieran poner en los documentos, biológicamente como lo que son. Porque las mujeres somos mujeres y los hombres somos hombres. Eso no lo va a cambiar nadie, por mucho que el aspecto o por mucho que la identidad así lo quiera designar. Y si esos hombres autodefinidos como mujeres quieren competir, van a estar compitiendo, pero nos van a estar borrando. Y otra cosa que no se nos olvide, en esos estereotipos en los que vivimos todas y cada una de nosotras, tenemos que tener en cuenta el contexto, porque cuando estamos luchando contra algo también tenemos que saber qué pasa con las mujeres. Y vuelvo a nombrar estudios, porque nosotras sí que tenemos datos, no solamente el dato del día a día de lo que sufrimos, sino los datos de los estudios que están aquí. Y os traigo a colación uno que apareció, un estudio en El País, que nos hablaba de cuáles son las razones por las cuales las niñas, las jóvenes, las adolescentes, o bien no hacen o dejan de hacer deporte. Oye, si ya desde niñas a los 6 años ya nos dicen que valemos menos, que no podemos incorporarnos a ciertas cosas porque son cosas de niños,
el deporte también deja de ser cosas de niñas, porque esos estereotipos sexistas en los que estamos educadas las niñas y las mujeres nos dicen que tenemos que poner por encima otras cosas mucho antes que el deporte, y el deporte también es salud, no lo olvidemos. El deporte también nos viene luego a decir cuál es nuestro cuerpo, cómo podemos estar mejor y más sano, ¿no? Bueno, pues hay estudios como este que os traigo aquí que nos dicen que las chicas somos mucho más sedentarias, y eso significa que también vamos a tener problemas de salud, ¿vale? Y este es el estudio que se publicó en la Organización Mundial de la Salud, en la que hablaba de eso, ¿no? Que ya de por sí la juventud es muy sedentaria, porque es verdad que estamos muchísimas más horas sentadas, pero ¿cuál es esa brecha de diferencia de género sexual? Pues que siempre nosotras en un 85% vamos a ser mucho más sedentarias que los chicos en un 75%. Vuelvo a repetir, este estudio publicado en la OMS, hecho por la OMS, fue publicado en The Lancet, que es una publicación científica rigurosa, como las que hay que se conocen desde el mundo científico, hasta la semana pasada, que fijaros cómo se está metiendo el transgenerismo en absolutamente todo, por eso digo que es un lobby. Esto no es una defensa de derechos humanos, es un lobby que está ahí detrás, y cómo nos borra automáticamente la biología y esa opresión de las mujeres, y ya no nos dice que tenemos cuerpos, ni tenemos vaginas, no tenemos absolutamente nada, ni siquiera tenemos el poder de las palabras para nombrarnos, ¿no? Y esto fue en delante. Pero bueno, esto ha sido un paréntesis que he querido poner, ¿no? Otros estudios como los que hizo en el año 2018-2019 Mafre sobre la actividad física de las chicas y de las mujeres y cómo eso impactaba. Y fijaros cómo nombra esa realidad a las que estamos abocadas siempre las mujeres, de que ponemos por encima de todo a los otros frente a lo que a nosotras nos debería de importar y de lo que deberíamos ser, ¿no? Entonces esa ambientalidad hace que nosotras dejemos y abandonemos el deporte o no tengamos importancia, porque digamos, yo lo que quiero es estudiar para el día de mañana tener oportunidades, que ojo, ni siquiera esto va a poder ser el día de mañana a lo mejor el estudiar, y ya estamos viendo que no, el que tengamos más oportunidades, porque vivimos en un mundo cada vez más desequilibrado, ¿no? Pero qué importantes son estos estudios para nombrar la diferencia de la categoría sexual, de la categoría de nacer hombre frente a nacer mujeres, ¿no? Porque ni siquiera podemos acceder al deporte como nos gustaría. Y si no podemos acceder al deporte, pues no podemos estar compitiendo tampoco en igualdad, ¿no? Y esta ley transgénero que antes hemos estado viendo nos está robando podios a las mujeres, a las atletas, a las deportistas. De momento tenemos ya cuantificado que hay 60 podios que han dejado de ser de mujeres, porque han pasado a ser a hombres que se autodenominan mujeres, ¿no? Que son mujeres para ellos, ¿no? Con lo que lo único que se logra es decir adiós al juego limpio. Ahora mismo se está compitiendo en suciedad. Esta es la realidad en la que se están enfrentando. Y a mujeres que tienen niveles más altos en sus hormonas no se las está permitiendo competir, pero a hombres autoidentificados, mujeres con niveles máximos de hormonas, se les está dejando competir. Y se les está quitando todo ese esfuerzo a todas esas mujeres. Y no solo eso, ni siquiera hemos logrado la igualdad salarial en algo como es el deporte, cuando de repente se nos borra de un plumazo toda esta posibilidad. ¿Qué significa también para estas mujeres cuando no logran bronce, plata, oro o no logran diplomas, no logran becas? No logran poder seguir dedicándose al deporte porque les gusta el deporte de la misma manera que les gusta a los hombres. Nuevamente, desigualdad, desigualdad y desigualdad. Estoy poniendo dos pantallazos de cómo recientemente la Liga Noruega ha logrado la igualdad de salarios en el fútbol femenino y el fútbol masculino. Ya me gustaría a mí que en este país el fútbol femenino tuviera la misma importancia que el fútbol masculino y que además se le dotara económicamente, pero no solo el fútbol como el deporte que más se ve. Imaginaros si en el fútbol, que es el deporte que más puede gustar a la sociedad, no se ha logrado la igualdad en deportes donde todavía son más difíciles el acceder a tener subvenciones, patrocinios para las mujeres. Imaginaros lo que significa que ahora se les arranquen de esos podios porque usurpan esa realidad transgenerista esos podios, ¿no? Desigualdad, desigualdad y desigualdad.
¿Y qué os voy a decir de algo que sabemos lo que es ser nuevamente mujer? Que todos y cada uno de los meses viene a nuestras puertas y nos lo dice, que significa tener el ciclo menstrual todos y cada uno de los meses, mujeres que están sufriendo auténticos calvarios desde que tienen la regla, pero como además tener la regla nos afecta hormonalmente a perder pues no solamente hierro, a perder defensas y por lo tanto a no estar en igualdad cuando estamos compitiendo. Si además esa desigualdad que tenemos biológicamente por el hecho de mujeres la mezclamos con estos competidores que tenemos ahora, significa que nuevamente por nuestro cuerpo, por nuestra biología, no estamos compitiendo en igualdad. Y tenemos aquí los casos, los estamos viendo y los están estableciendo, están diciendo que sus huesos son más largos, que su capacidad pulmonar es mayor, que nos ganan porque físicamente y hormonalmente cualquier hombre es más fuerte que cualquier mujer. Por lo tanto, si estamos compitiendo con hombres autodefinidos mujeres, volvemos a perder. Todas y absolutamente todo. Y no solamente estamos perdiendo podios, no solamente nos están quitando el acceso a posibilidades económicas y de desarrollo de nuestra tarea, sino que además estamos en riesgo. Sufrimos auténtica violencia porque sus cuerpos, que son más grandes, también pueden pegar mucho más grande. Y os traigo aquí a colación el ejemplo que hemos visto de Fallon Fox y esta pregunta que hacía La Razón, si eso es igualdad para la ministra Irene Montero, ¿no? ¿Cómo defiende tanto? Oye, y yo todavía no la he escuchado decir, pobre mujer, en qué brecha le hicieron, ¿no? Y esta es la consecuencia física de cuando te tienes que enfrentar a competir con una persona transgénero. Te hacen una brecha, te inflan un ojo y bueno, la propia respuesta que daban, ¿no? De cómo quedaba también ensangrentada y cómo en un momento determinado te puede provocar la muerte un golpe así. Es que estamos en riesgo, compitiendo en un deporte como el boxeo, que no será algo que a mí me guste porque para mí sigue siendo violencia, pero es un deporte, está ahí, y si las mujeres quieren dedicarse, por supuesto, claro que sí, pero fijaros lo que significa competir en diferencia, ¿no? Y bueno, pues como el ejemplo de Fallon Fox, que ahora veis su Twitter, además se vanagloria de que a partir de ahora, como han entrado hasta la cocina, lo que antes os decía, pues ya no es ella la única competidora transgénero en las competiciones, sino que ya tiene a más personas que están compitiendo con ella, ¿no? Y en realidad lo que está compitiendo es el hombre contra la mujer, ¿no? Y os traigo aquí el otro ejemplo que hemos visto antes, ¿no? El de Tamika, como ella misma decía que un golpe cuando te lo da una mujer no es el mismo golpe que cuando te lo da una mujer transgénero, ¿no? Porque la fuerza es tan brutal. Por lo tanto, está reclamando que por favor que tengamos que competir mujeres contra mujeres, nada más. Jolín, y si no, fijaros, a esta segunda persona a la que antes se van a agobiar a Anna Allen Fox, dice, ya no soy la única transgénero. Bueno, tenemos aquí el caso de esta persona que veis aquí, que es que fue veterano de guerra en Afganistán. ¿Os estáis imaginando lo que significa competir con esa persona? Y oye, a mí me encantaría ver en los medios de comunicación, ya que yo soy periodista y feminista y por lo tanto siempre estoy dando voz a todas y cada una de las mujeres, porque hay que hacer relevante y que hay que nombrarnos y hay que visibilizar a todas esas mujeres, que los medios de comunicación entrevistaran con la misma fuerza, a las mismas ganas y todos y cada uno de los días, como nos estamos encontrando con medios de comunicación que se autodominan feministas, que se les debió de caer la etiqueta feminismo por el camino, y que están entrevistando a estas transgénero, ¿no? Y como aquí el propio Confidencial la entrevistó. Y fijaros además cómo recurren a algo que tiene mucho que ver con la manipulación y con la comunicación, nombramos los derechos humanos, nombramos la pena, y así lo que hacemos es que cualquiera que escucha, lea esto, ¿cómo no? Va a decir, joder, yo empatizo contigo, todo lo que has sufrido y todo lo que sufrimos las mujeres todos y cada uno de los días, no pasa, ¿eh? Cuidado que no importa, que como somos mujeres y estamos acostumbradas a eso, pues oye, si sigue sufriendo, pues, haber nacido hombre. Pues como decía antes Paz, ¿no? Pues a lo mejor si nos dejaran elegir, yo no elegiría ser hombre, para nada, me gusta ser mujer. Y creo que tenemos algo tan maravilloso que repetiría, me reencarnaría nuevamente mujer, pero sabiendo lo que sé ahora, eso también es verdad, ¿no?
Pues fijaros cómo en las entrevistas, en los medios de comunicación, eso que mencionaba antes también Ángeles, ¿no? Cómo están utilizando los medios de comunicación para propagar esa manipulación y cómo hablan de la pena, de lo mal que lo pasan estas personas. Sin embargo, cuando ganan, fijaros en las imágenes que utilizan los compañeros y las compañeras en los medios de comunicación o en este propio tuit de la persona que ganó. ¿Quién es la única persona que no sale en la imagen? Porque ahí sale el árbitro, sale la ganadora, pero yo no sé si veis a la oponente, ni siquiera sale en los medios de comunicación, ni siquiera sale. Todo eso está manipulado, todo eso está dirigido, todo eso es el borrado que estamos diciendo que estamos sufriendo todos y cada uno de los días de las mujeres. ¿Y qué está pasando también cuando estamos compitiendo? Como dice también la compañera Ana Neumann, que os animo a seguirla porque hace unos hilos bestiales con datos que son los que tenemos que corroborar, ¿no? La depravación instalada en el patriarcado mundial se reparte el porno más salvaje en directo usando el deporte. Los hombres al fin pueden con impunidad aplicar la máxima violencia excitados sexualmente viendo a una mujer ahogada. Yo cada vez que veo estos fotogramas de estas competiciones que dicen que son en igualdad, cuando veo cómo se las asfixia, me estoy acordando de todas esas escenas pornográficas que se están reproduciendo todas, cada una de las veces en esas páginas web o en esas cintas que le llaman de porno feminista, que ya hay que tener hasta ganas de vomitar, porque eso es lo que está. Vosotras estáis viendo estas imágenes, por eso no es igualdad, porque además cuando están así se están ensañando y están diciendo que tienen más fuerza, que tienen más poder. No hay igualdad en esos casos, ¿no? Y fijaros que menos mal que además de las feministas tradicionales, que somos las sufragistas, que somos las nuevas abolicionistas, ya está empezando a haber voces que levantan la mano y dicen: es que no es justo. Y lo está diciendo alguien como Caitlyn Jenner, anterior padre de las Kardashian, que supongo las conocéis, que ahora se autodefine como mujer y que en unos Juegos Olímpicos y antiguamente llamado Bruce Jenner fue campeón olímpico y padre adoptivo, como veis aquí, y está diciendo que no hay igualdad, y lo está diciendo ella. Digo yo que a lo mejor toda esa voz transgenerista podría escucharla a ella, ¿no? Bueno, pues ¿qué ocurre? Que cuando la gente habla la voz y levanta y lleva la contraria a aquellos que tienen que imponer por su artículo 33, pues la llaman lo que nos llaman a todas, que ahora también es transfoba. Pero ella dice: no, es que no es justo. Es que no es justo. Yo sé lo que significa competir como hombre y ahora siendo autodenominada mujer. No puede haber igualdad, ¿no? O tenemos casos aquí en España, como la primera futbolista transexual, que lo dice porque hormonalmente, cuando ella se hormonó, cómo sufrió y cómo vio que su cuerpo no tenía la misma fuerza, la misma potencia y por lo tanto no puedes competir en igualdad. Lo está diciendo ella también. ¿Por qué no se les hace caso? De la misma manera que no se escucha a las personas que han de transicionado, nunca me sale la palabra, es difícil hasta mencionarla, ¿por qué no se escucha a las personas que habiendo transicionado, que son transexuales, que desde el movimiento feminista no tenemos nada en contra las personas transexuales? Todo lo contrario. Incluso el movimiento transexual está siendo borrado y su lucha está siendo borrada de la misma manera que está siendo borrada de las mujeres por el lobby transgenerista. Y por eso también defendemos la libertad de las personas transexuales y estamos defendiendo testimonios como el de ella, ¿no? Porque la biología, como también dice ella, es esencial en el deporte, el confidencial. Y hay más voces, como la que hubo la propia hace una semana y que se salió publicada en The Guardian, que está admitiendo públicamente en un informe internacional que la participación no es en igualdad cuando hay atletas o cuando hay competidoras transgénero que cuando hay mujeres, ¿no? Lo están contando. Lo están contando la propia Federación Internacional de Rugby, que se ha posicionado y ha dicho no. El rugby cuando se juega entre mujeres se juega solo y absolutamente entre mujeres, ¿no? Incluso rival de Laura Hubbard en estos Juegos Olímpicos hablaba de cómo era injusto, que cualquiera que haya entrenado en halterofilia sabe la situación de desventaja cuando alguien está levantando peso, cuando lo está haciendo una mujer, cuando lo está haciendo un hombre autodefinido mujer, ¿no?
y cómo todo esto está clarificado por la propia ciencia y por la biología. Y como ella fue la que fue a los Juegos Olímpicos, una mujer que estuvo luchando mucho para ir a los Juegos Olímpicos con 21 años, no pudo ir. Esa rabia que tuvo que sentir esa mujer, porque tuvo que ceder ese lugar después de todo, no me la puedo imaginar, pero yo creo que ese día levantaría las pesas y las lanzaría y se las habría lanzado con toda la rabia que sentimos todas y cada una de las feministas cuando estamos denunciando esta tropelía, ¿no? Y bueno, por desgracia son muchísimos los casos que nos estamos encontrando cada día, los estamos denunciando, y esto es a nivel internacional, esto no solamente pasa en España, está pasando en todos los países, pero en España sí que es curioso la rapidez con la que nos están intentando colar absolutamente todos y cada uno de estas locuras, ¿no? Porque llega a ser locura, ¿no? No solamente nos ponen en peligro cuando estamos compitiendo, no solamente nos quitan las medallas, es que también con ese artículo para los espacios de zonas seguras, que hasta ahora han sido zonas seguras en el deporte para las mujeres, están en peligro. Y tenemos que defender nuestra propia seguridad, porque ya bastante que suframos agresiones sexuales para que además las tengamos que sufrir. Agresiones sexuales en el mundo del deporte. Niñas y jóvenes, porque sabemos que se están produciendo. Y también vuelvo a los datos, reportajes como el de Sunday Times o de otros reportajes internacionales que están hablando de que cuando hay esos espacios donde se deja de separar a hombres de mujeres, las agresiones sexuales se dan. Y han aumentado hasta en un 9% más aquí en España, hay datos que así lo dicen, o como en las piscinas de Reino Unido, cómo se han visto y han aumentado los datos a una forma escandalosa. Pero es que aunque solamente hubiera una sola mujer que sufriera una agresión sexual, desde el feminismo estamos luchando para que ni una haya. Por lo tanto, a quien le parezcan pocas estas estadísticas que ya están manifestadas porque se han constatado, por ese 21% que puede aumentar más, también estamos luchando desde el movimiento feminista. No sé si os acordáis de este verano del movimiento transgenerista, porque éramos unas tránsfogas, porque decíamos que un hombre autodefinida mujer estaba entrando en un spa en Los Ángeles, y cómo se creó una manifestación diciendo que malas las feministas, que no dejamos, ¿no? Y cómo luego se demostró que esa persona que entraba en un spa era una persona realmente peligrosa. Bueno, pues es que eso está pasando ya. No estamos hablando de nada que no vaya a pasar, por eso también reivindicamos en los hashtags en Twitter lo que está pasando. No nos estamos inventando nada, sino que estamos viendo lo que ya está pasando en otros países y está pasando ya en el nuestro, ¿no? Oye, y además la chulería y la prepotencia, ya no solamente de que nos sentamos inseguras en esos espacios que tienen que ser seguros, por lo que también antes decíamos, es que las mujeres biológicamente necesitamos más tiempo para cambiarnos, necesitamos un espacio pues para hacer las necesidades normales, y que es que ahora parece que es todo muy moderno, es todo muy guay, además todo tiene que ver mucho siempre con la pela. Oye, si se ahorran en un centro comercial o si se ahorran en tal, están ahorrando dinero a costa de la seguridad de las mujeres y de las niñas. Y esto es muy importante. Y no solo eso. Nos estamos encontrando con casos como el de esta mujer trans y atleta, que además ahora está redefiniendo lo que significa ser lesbiana. Lesbianas, sabed que ahora esa orientación sexual que también se os quiere borrar, de verdad es que no sabéis si sois lesbianas. Que te tiene que gustar a una lesbiana con pene, y si no eres transfoba también. O sea, ¿cuál es la prepotencia? ¿Cuál es el podio, el número 1 en el que se sienten para poder decir ahora a las lesbianas lo que significa ser lesbiana? Que no te gustan los tíos, así hablando a bote pronto, ¿no? Y además, bueno, que nos dice a las demás que nos llaman cis, que no, yo no soy cis, sois mujer, que es que somos lo que somos unas mediocres, y que ahora las transgéneros que son las guay, las que valen. Eso está pasando, eso lo estamos demostrando aquí, y por eso tenemos que luchar, porque el deporte tiene que ser de mujeres con mujeres, y tenemos que luchar con uñas y con dientes.
sin que nos importe que mujeres que se creen muy progres y que también se ponen el lazo, la etiqueta de feminista, nos vengan a decir que es que ellas no se sienten inseguras, que a ellas no les pasa nada, ¿no? El desprecio con el que nos están tratando a nosotras, pero no solo a nosotras, a esas mujeres que están luchando la camiseta en el día a día. Contra todas esas mujeres también tenemos que luchar. El patriarcado se hace fuerte porque tienen también de cómplices a esas mujeres que se visten y que nos usurpan y nos quitan los símbolos y que nos quitan esa lucha, diciéndose feministas, y en realidad lo que están defendiendo es más de lo mismo. No son feministas, les cueste y les diga lo que les diga. Y acabo aquí, porque a todas estas mujeres que están luchando en el día a día, que están sudando la camiseta, que saben lo difícil que es ser mujer y además ser deportista, a quienes hacen campañas políticas, como la señora Irene Montero, que levanta pesas, o al señor presidente de este gobierno, por favor, está a tiempo todavía, que él puede jugar al baloncesto y donde quiera, cuando quiera, porque le gustaba mucho cuando era joven. Estamos a tiempo todavía de que si este gobierno se dice feminista, que lo demuestre. Hechos y no palabras. ¿Por qué? Porque las mujeres no somos simplemente diferentes de los hombres, sino que nos hallamos en una situación de opresión por parte de ellos. Esta es la razón por la cual ser mujer no es una mera opción identitaria, sino somos un colectivo, somos el sujeto político del feminismo, nadie más. Gracias. Disculpad que haya ido tan corriendo, pero hay hambre, así que muchísimas gracias por la invitación y espero que esto sirva. Gracias. Comezan as historias con nomes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron, da morte do intelecto, insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nin lembrar. e nos pouquiño a pouco ímonos situando, Construindo barricadas no país dos alalás, nos en corpo e alma, nos marcando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. nos aleitadora, nos conquistadora, brillantes activistas da vida cotidiana, e nos que resistimos a séculos de forza, e nosas matriarcas do país dun tal real. Comezan as historias con nomes encumados, Remata sempre todas con mulleres que os salvaron, da morte do intelecto, insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. e nos pouquiño a pouco ímonos situando, construindo barricadas no país dos alalás, nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. nos aleitadora, nos conquistadora, brillantes activistas da vida cotidiana, e nos que resistimos
conquistadoras, brillantes activistas, la vida confía en los que resistimos a séculos de fuerza, en nosas matriarcas, con país d'un tal real, nos alentadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas, la vida confía en los que resistimos a séculos de fuerza, en nosas matriarcas, con país d'un tal real, nos alentadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas, la vida confía en los que resistimos a séculos de fuerza, en nosas matriarcas, con país d'un tal real. Comezan as historias con nomes encumados, Rematan sempre todas con mulleres que os salvaron, da morte do intelecto, insectos que os picaron. de turbias lendas bellas que non queren nin lembrar. E nos pouquiño a pouco imos situando, Construindo barricadas no país dos alalás, nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar.